Cada diciembre, las calles de México y otros países latinoamericanos cobran vida con una tradición llena de luz, cantos y fe. Las posadas. Pero detrás de las piñatas y el ponche, hay una historia fascinante que mezcla culturas, resistencia y simbolismo. Hoy en Ancestra Podcast, te llevaré a un viaje en el tiempo para descubrir la historia secreta de las posadas que no te han contado. Prepárate, porque después de este video, verás esta tradición con otros ojos. Para entender las posadas, necesitamos viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que la Navidad llegara a estas tierras. Imaginemos el México antiguo, donde los mexicas, una civilización impresionante y llena de misticismo, celebraban el Panquetzalistli. Esta era una festividad dedicada a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y marcaba el solsticio de invierno. Era un momento de renovación, donde la luz del sol volvía a ganar fuerza sobre la oscuridad. Estas festividades eran un espectáculo, los sacerdotes lideraban procesiones, portaban antorchas y cantaban himnos sagrados, mientras el pueblo ofrecía comida, flores y figuras de papel amate como tributo a los dioses. Si lo piensas, ya tenemos aquí un eco de las posadas modernas, procesiones, cantos y ofrendas. Pero esta conexión, como veremos, no es casual. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, todo cambió. Los conquistadores no solo traían armas y barcos, también traían una misión: convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Aquí es donde entran los frailes franciscanos, verdaderos arquitectos de esta transformación cultural. Ellos vieron en estas festividades indígenas una oportunidad de evangelización. Así que decidieron adaptar las tradiciones locales para enseñar la historia de Jesús. En lugar de los dioses prehispánicos, las procesiones comenzaron a representar el viaje de María y José desde Nazaret hasta Belén, buscando un lugar para hospedarse. Este peregrinaje, que culmina con el nacimiento del niño Jesús, se convirtió en el corazón de las posadas. Fue en 1587 cuando el fraile Diego de Soria, un visionario franciscano, consiguió un permiso especial del Papa Sixto V para celebrar misas llamadas de aguinaldo, durante los 9 días previos a la Navidad. ¿Por qué 9 días? Por una razón simbólica: representar los 9 meses de embarazo de la Virgen María. Estas misas incluían rezos, cánticos y enseñanzas bíblicas, pero con un toque especial: eran coloridas, con decoraciones, música y dramatizaciones. La semilla de lo que hoy conocemos como posadas estaba plantada. Con el tiempo, las posadas dejaron de ser exclusivamente celebraciones en las iglesias, y se trasladaron a las calles y hogares de las comunidades. Cada noche, los fieles representaban a María y José, caminando con velas y figuras religiosas, cantando letanías mientras tocaban puertas simbólicas para pedir posada. Era un acto de fe, pero también una forma de unir a las comunidades. Ahora bien, hay algo que muchos no saben: estas primeras posadas también eran una herramienta de control cultural. Los españoles querían borrar las creencias indígenas, pero al mismo tiempo, mantener a las comunidades organizadas. Las posadas servían como un puente entre lo viejo y lo nuevo, una mezcla entre resistencia y adaptación. ¿Te imaginas cómo se sentía vivir esa transición? Así, las posadas nacieron de un encuentro entre dos mundos: la espiritualidad de los pueblos indígenas y el cristianismo europeo. Lo que comenzó como un intento de evangelización terminó convirtiéndose en una tradición profundamente mexicana, llena de simbolismos que hoy siguen vivos. Pero la historia de las posadas no termina aquí. Este es solo el comienzo de una tradición que evolucionaría, enfrentaría desafíos y encontraría formas de mantenerse viva, incluso en los momentos más oscuros de nuestra historia. ¿Listo para descubrir más secretos? Las posadas no son solo una fiesta: detrás de cada canto, cada piñata y cada procesión, hay un simbolismo profundo que conecta lo humano con lo divino. Cada elemento tiene un significado, una historia que habla de fe, esperanza y lucha. Acompáñame a descubrir qué representan realmente las posadas. Las procesiones son el corazón de las posadas. En cada comunidad, vemos a familias y amigos llevando velas encendidas y figuras de María y José. ¿Pero qué significan estas caminatas? Representan el viaje que, según el Evangelio, María y José realizaron desde Nazaret hasta Belén en busca de un lugar donde hospedar al niño Jesús. Era un trayecto largo, agotador y lleno de incertidumbre.
Piensa en esto, María estaba a punto de dar a luz, y cada puerta que tocaban les negaba la entrada. Esta peregrinación simboliza la humildad y la fe de aquellos que confían, incluso en los momentos más difíciles. Las velas que llevamos durante las posadas son un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la luz de la esperanza nunca se apaga. ¿Y qué hay de los cánticos? Los cantos no son solo música, son un diálogo simbólico. Por un lado, están los peregrinos, representando a María y José, que piden posada cantando con humildad. Por el otro lado, están los anfitriones, que inicialmente niegan la entrada. Este intercambio tiene un mensaje profundo, nos invita a reflexionar sobre la importancia de abrir nuestro corazón al necesitado, de ser hospitalarios. Pero aquí está el giro, al final, los anfitriones aceptan a los peregrinos. Este acto simboliza la apertura del corazón humano hacia lo divino, una invitación a dejar entrar la fe, la bondad y el amor en nuestras vidas. ¿Y qué hay de la piñata? A simple vista, parece un juego divertido, pero en realidad, tiene un simbolismo impresionante. La piñata tradicional tiene 7 picos, cada uno representando uno de los 7 pecados capitales: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Romper la piñata no es solo un acto físico, es un acto de fe. El palo con el que golpeamos la piñata simboliza la fe, que nos da la fuerza para vencer al mal. Y fíjate en la venda en los ojos, representa la confianza ciega en lo divino, en que incluso sin ver, podemos superar cualquier adversidad. ¿Y los dulces? Ah, los dulces son las recompensas, las bendiciones que recibimos al luchar contra el mal. Es una lección visual que ha trascendido generaciones, enseñándonos que la fe y el esfuerzo siempre tienen su recompensa. Las posadas no estarían completas sin la comida y las bebidas que se comparten. Pero, ¿qué representan? El ponche, con sus frutas calientes, es un símbolo de la abundancia y la generosidad. En cada sorbo se mezclan sabores que provienen de tradiciones indígenas, españolas y asiáticas, como la caña de azúcar y el tejocote. La comida que compartimos, como los tamales y los buñuelos, no es solo un banquete, es un recordatorio de que la verdadera riqueza está en la comunidad, en el acto de dar y recibir con alegría. Las posadas son mucho más que una tradición. Son un viaje espiritual que nos conecta con el pasado, una celebración de la fe y una oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias acciones. Cada procesión, cada canto y cada piñata nos invita a recordar lo que significa ser solidarios, humildes y generosos. Y ahora que conoces el significado detrás de estas tradiciones, ¿qué representa para ti una posada? ¿Es solo una fiesta, o es algo más profundo? Piénsalo mientras seguimos explorando los secretos de esta maravillosa tradición. Las posadas son hoy una tradición festiva y alegre, pero hubo un tiempo en que celebrarlas era un acto de valentía. En esta parte de la historia, las posadas no solo simbolizan fe y comunidad, sino resistencia ante la adversidad. Para entender este capítulo, debemos retroceder a uno de los momentos más oscuros en la historia de México, la Guerra Cristera. En la década de 1920, México vivía un periodo de tensiones políticas y religiosas. El gobierno de Plutarco Elías Calles promulgó leyes que restringían las manifestaciones públicas de fe. Las iglesias fueron clausuradas, los sacerdotes perseguidos y cualquier tradición religiosa se convirtió en un acto ilegal. Las posadas, al ser procesiones religiosas en su esencia, se vieron directamente afectadas. Imagina esto, algo que había unido a las comunidades durante siglos, ahora era considerado un acto subversivo. Sin embargo, en lugar de desaparecer, las posadas encontraron una nueva vida en la clandestinidad. Las comunidades más devotas, especialmente en zonas rurales, decidieron no abandonar su tradición. Organizaban posadas clandestinas, lejos de los ojos del gobierno. Las procesiones ya no eran por las calles, sino dentro de casas o patios escondidos. Las letanías se cantaban en voz baja, y las figuras de María y José se ocultaban como si fueran tesoros prohibidos. Incluso las piñatas tuvieron que adaptarse a esta clandestinidad. Muchas se fabricaban en secreto, usando materiales sencillos como ollas de barro y papel reciclado. Estas posadas, aunque menos vistosas, eran un acto de resistencia cultural y religiosa, un recordatorio de que la fe y la comunidad eran más fuertes que cualquier prohibición. Las posadas clandestinas no solo eran un acto de fe, sino también de unidad.
En un tiempo de persecución, las familias se apoyaban unas a otras para mantener viva la tradición. Los alimentos como los tamales y el ponche se compartían en pequeños grupos, y las celebraciones se llenaban de significado. No eran solo un ritual religioso, sino una forma de decir, aquí estamos, seguimos juntos. Muchas veces, estas posadas se realizaban a escondidas incluso dentro de iglesias cerradas, donde los sacerdotes continuaban ofreciendo su apoyo espiritual en secreto. Estas acciones no solo eran un desafío a las autoridades, sino una muestra del poder de la comunidad para proteger su identidad. La guerra cristera terminó oficialmente en 1929, pero las heridas que dejó tardaron décadas en sanar. A pesar de ello, las posadas sobrevivieron, y lo hicieron gracias a quienes se atrevieron a defenderlas. Estas celebraciones clandestinas demostraron que las tradiciones no solo son un conjunto de actos, sino el alma misma de una cultura. Cuando las posadas volvieron a celebrarse abiertamente, lo hicieron con más fuerza y significado que nunca. Hoy, cada vez que una posada recorre las calles o se escucha el canto de En el nombre del cielo, estamos celebrando no solo el peregrinaje de María y José, sino también el espíritu indomable de las comunidades mexicanas que lucharon por preservar su fe y sus costumbres. Las posadas nos recuerdan que nuestras tradiciones no son solo una herencia del pasado, sino una fuerza que nos une y nos define, incluso en los momentos más difíciles. Celebrarlas hoy es honrar a quienes las mantuvieron vivas, en secreto o bajo el riesgo de ser castigados. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para defender lo que amas? Esa es la verdadera esencia de las posadas. Hoy, las posadas han evolucionado. Lo que comenzó hace siglos como una celebración religiosa, arraigada en la fe y la esperanza, se ha transformado en una tradición que mezcla lo espiritual con lo festivo. Pero, ¿qué significan realmente las posadas en el mundo actual? ¿Cómo han cambiado con el tiempo? Acompáñame a explorar cómo esta antigua tradición sigue viva y vibrante. Hoy en día, las posadas no solo son un ritual religioso, sino también una celebración social. Para muchas familias, las posadas son una oportunidad de reunirse, de conectar con vecinos, amigos y seres queridos. En un mundo donde las conexiones humanas a menudo se pierden entre la rutina y la tecnología, estas fiestas nos invitan a detenernos y compartir momentos de alegría. Sin embargo, aunque el enfoque puede ser más social, el espíritu de unión y generosidad sigue siendo el mismo. Los cantos tradicionales todavía resuenan en muchos hogares, recordándonos que la hospitalidad y la bondad son valores que trascienden el tiempo. Por supuesto, no todo es igual que antes. Las posadas han cambiado para adaptarse a los tiempos modernos. Hoy en día, en lugar de piñatas de barro, encontramos piñatas de cartón y plástico, muchas con formas de personajes populares. Las procesiones, que antes recorrían largas calles, ahora suelen hacerse en patios o salones comunitarios, especialmente en las ciudades. Incluso en lugares como oficinas y escuelas, las posadas se han convertido en eventos que celebran el cierre de año. Aunque la parte religiosa puede no estar tan presente, estas reuniones mantienen vivo el espíritu de comunidad. Pero las posadas no se limitan solo a México. Gracias a las comunidades migrantes, esta tradición ha cruzado fronteras y ha encontrado nuevos significados en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, las posadas son una forma en que las comunidades latinas mantienen vivas sus raíces culturales. En ciudades como Los Ángeles, Chicago y Houston, las posadas se celebran con la misma pasión, aunque con ligeras adaptaciones. Las procesiones suelen realizarse dentro de iglesias o centros comunitarios, y se combinan con elementos modernos como música en vivo y comidas típicas de distintas regiones. Sin embargo, las posadas enfrentan un desafío, en un mundo donde todo parece ir a prisa. ¿Cómo mantener viva esta tradición? Para muchas familias, el reto es enseñar a las nuevas generaciones el verdadero significado de las posadas, más allá de la diversión. En algunos lugares, comunidades enteras se esfuerzan por rescatar las prácticas originales, los cánticos, las procesiones al aire libre y la elaboración artesanal de piñatas y altares. Es un esfuerzo por preservar no solo una tradición, sino un vínculo con la historia y la identidad cultural. Las posadas en la actualidad son una prueba de la capacidad de las tradiciones para adaptarse y sobrevivir. Aunque han cambiado, su esencia sigue intacta: unir a las personas, celebrar la fe y compartir momentos de alegría.
Cada canto, cada piñata rota y cada vaso de ponche compartido nos recuerda que, en el fondo, las posadas son mucho más que una tradición. Son un símbolo de comunidad, de generosidad y de esperanza. Así que, la próxima vez que participes en una posada, ya sea en tu vecindario, en tu oficina o en otro país, recuerda que estás formando parte de una historia que comenzó hace más de 400 años. Una historia que sigue viva gracias a todos los que, como tú, la mantienen en su corazón. Las posadas están llenas de simbolismos y tradiciones, pero también están rodeadas de datos curiosos que pocas veces conocemos. Hoy, vamos a descubrir algunos de esos detalles que harán que veas esta tradición con nuevos ojos. ¿Te has preguntado por qué las posadas duran exactamente 9 días? Este número no es casual. Representa los 9 meses de embarazo de la Virgen María, desde la Anunciación hasta el nacimiento de Jesús. Pero eso no es todo, también están inspiradas en las novenas religiosas, un periodo de 9 días dedicado a la oración y preparación espiritual. Cada día es una invitación a reflexionar sobre el viaje de fe que representa esta tradición. La piñata es quizá el elemento más popular de las posadas, pero, ¿sabías que su origen no es completamente mexicano? Las primeras piñatas llegaron de China, donde se usaban en celebraciones de Año Nuevo. Los europeos las adoptaron y las trajeron a América, donde adquirieron un nuevo significado. La Iglesia Católica convirtió la piñata en un símbolo de la lucha contra el pecado, como ya vimos. Y aunque hoy en día encontramos piñatas de personajes de moda, las tradicionales, hechas de barro y papel de colores, siguen siendo las favoritas en muchas comunidades. Romper la piñata no solo es divertido, también es un recordatorio visual de que la fe y el esfuerzo siempre tienen su recompensa. El ponche, esa bebida cálida que acompaña cada posada, es más que una mezcla de frutas. Es un reflejo de la fusión cultural que define a México. La caña de azúcar y las especias como la canela llegaron con los españoles, mientras que las frutas, como el tejocote y la guayaba, son originarias de estas tierras. Cada ingrediente cuenta una historia, y cada sorbo nos conecta con nuestras raíces. En algunas regiones de México, las posadas se celebran de maneras muy particulares. Por ejemplo, en Xochimilco, hay posadas flotantes, donde las procesiones se realizan en trajineras decoradas con luces y flores. Pero esta tradición también ha cruzado fronteras. En Estados Unidos, las comunidades latinas han adaptado las posadas a su entorno, celebrándolas en iglesias, escuelas e incluso en parques. Es increíble cómo una tradición puede reinventarse sin perder su esencia. ¿Sabías que en algunas comunidades rurales, las posadas se organizan entre todos los vecinos, turnándose cada noche para ser anfitriones? Este sistema fomenta la unión y la cooperación, recordándonos que el verdadero espíritu de las posadas está en compartir y apoyar a quienes nos rodean. Las posadas no son solo una celebración, son un puente entre el pasado y el presente, una tradición que nos conecta con nuestras raíces y con los valores más importantes, la fe, la esperanza y la generosidad. Cada canto, cada piñata rota y cada vaso de ponche compartido, es un recordatorio de que la magia de la Navidad no está en los regalos, sino en la conexión humana. Así que, cuando participes en tu próxima posada, recuerda todo lo que representa: siglos de historia, lucha y unión. Las posadas no solo celebran el viaje de María y José, celebran el viaje de todos nosotros hacia un mundo más humano y solidario. ¿Te gustó este viaje por la historia de las posadas? Déjanos en los comentarios cómo celebras esta tradición en tu comunidad. Y no olvides suscribirte a Ancestra Podcast para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo video.